Han sido el personaje azul es el personaje que representa los Juegos Olímpicos, mientras que el personaje del color rosa, creo, es el personaje que representa a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Entonces, su nombre no solamente han sido elegidos así al azar, sino que tienen un significado específico. ¿No? Por ejemplo, Mirai Towa, el primer personaje, indica y representa justamente, su nombre, perdón, se forma con dos palabras, ¿no? La palabra Mirai, que es futuro, y la palabra Towa, que es eternidad. Entonces, un futuro, podemos entender, ¿no? El origen del nombre o la intención del nombre de describir un futuro que tiene que ser mejor para todos, ¿no? Pero de alguna forma un futuro que sea y forme parte de lo que es la eternidad, de alguna forma algo que perdure mucho tiempo, ¿no? Un futuro duradero, ¿no? Para todos, y que sea un buen futuro, de hecho. Entonces, ese es el significado un poco, resumiendo, ¿no? En parte, el origen del nombre. Mientras que el nombre de Someiti, Someiti es una especie como de modificación de un nombre de una flor de cereza, que es Someyoshino. Entonces, Someiti es una modificación del nombre con la intención de combinarlo también con la expresión so mighty del inglés, ¿no? Cuando uno dice so mighty, ¿no? So mighty en inglés un poco indica algo que es muy poderoso, ¿no? Algo que es muy fuerte, ¿no? De alguna forma. Entonces, el nombre podría indicar o denotar justamente que una especie de combinación de lo que representa la flor de cerezo al momento de brotar, ¿no? Como algo que estuvo escondido y que luego brota y que de repente es muy llamativo y causa mucha admiración, pero al mismo tiempo es muy poderoso, al mismo tiempo de brotar esta capacidad, ¿no? Entonces representa justamente a los Juegos Paralímpicos. Ambos nombres han sido elegidos con mucha atención por las personas encargadas de elegir los personajes y pues claramente tienen un significado detrás. Y a mí me parece interesante mostrarles esto, ya que se están desarrollando los juegos y se estuvieron desarrollando también, ¿no? Entonces, me parece interesante, espero que haberles dado un detalle más. Y bueno, eh, les quería comentar, aprovechando que estamos antes de iniciar de posibles temas, de que esta es la semana de reinscripción, así que del 2 al 8 es la reinscripción para los cursos de Marquesa, por ende, ténganlo en cuenta, por favor, ya saben ustedes cómo funciona, ya saben qué tienen que hacer, así que no voy a entrar en detalles en eso. Solamente comentarles y recordarles de que cualquier tipo de comentario, queja o solicitud de prórroga, sobre todo, por favor escriban al área de cobranzas, y a mí también me comentan, pues, si es cuestión de prórroga, me comentan por privado o aquí en clase, para yo poder poner esos detalles en la lista de asistencia, no haya ningún problema, ¿vale? Para otro tema, se olvidaron cuánto pagan o quieren la cuenta, se les borró la información y quieren otra vez la imagen, todo ese tipo de cosas, por favor, con el área de cobranzas, ¿sí? Emanuel me dice que para estar en dos cursos, no lo sé, no lo sé, lo siento. No sé si es que puedes hacerlo en uno solo y luego enviar uno solo diciendo de esto va para esto, lo demás, pues, no tengo idea, lo lamento. Pero si le hablas al área de cobranzas o al área de ventas, capaz también te pueden ayudar en esto. ¿Vale? Ok, sensei. Arigato. No te preocupes, disculpa, vamos a decir que no manejo esa información. Bien. No se preocupe. Gracias. Vamos entonces a comenzar. ¿Sí? Durante esta nueva diapositiva vamos a ir viendo algunos temas muy, muy interesantes y muy también llenos de muchos ejercicios, de hecho, así que vamos a intentar ver de cuáles vamos a ir encontrando. Primero que todo, la estructura Mada de Imasen. Luego vamos a ir viendo otro uso de la partícula cara. Y luego al final de la diapositiva tenemos una especie de examen de japonés, pero no tanto, no es un examen del todo test. Vamos a ir viendo unas preguntas que ustedes van a ir respondiendo de forma, lo que se conoce como respuesta abierta, ¿no?
Entonces, eso vamos a ir haciendo durante estas diapositivas. Un poco de estas preguntas van a formar parte también del test en Google Forms, así que es muy probable que tengan una especie como de adelanto de ayuda, ¿no? Para cuando tengamos que hacer el examen en Google Forms. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? El primer tema que vamos a ir viendo es la parte del MADA de imagen. Nosotros esta palabra, MADA, ya la habíamos encontrado en alguna otra estructura. ¿Recuerdan con cuál era? Les doy una pista, más o menos la vimos en la primera etapa de cuando vimos los verbos. ¿No se utilizaba para decir desde? No, esa es cara. Hasta. No, esa es MADE. Ah, esta es MADA. MADA. Entonces la estoy confundiendo. Es para explicar el por qué. No, esa es cara igual. Era para decir como... para decir aún no. Aún, exacto. Muy bien. Era esa estructura que habíamos visto cuando preguntábamos, por ejemplo, mo tabemashita acá, ya comiste, y mada desu. No, aún no. No, no sé si se recuerdan. Ay, Lo vimos hace unos meses, así que sí, un poco se les habrá enfriado esa parte, pero ya lo hemos encontrado, ¿no? Este MADA vuelve ahora, no vuelve, pero para complementar un poco la estructura anterior. Solo que anteriormente, cuando recién lo encontramos el MADA como respuesta a una pregunta hecha con la partícula mo tabemashita acá, ¿no? Ya comiste, y ahí recién decíamos ie, mada, tabemasen, no, aún no como. ¿Qué sucede si yo simplemente quiero hacer una descripción? No quiero responder a nada, simplemente yo quiero hablar y decir que aún no hago tal cosa. Tenemos aquí en la diapositiva de introducción al tema dos frases. La primera, utilizando una frase al pasado negativo, al pasado al pasado largo, no, a la forma larga pasada negativa. Tenemos la parte de abajo que va a ser justamente la estructura con mada, de imasen. La frase número 1, ¿quién me ayuda a leerla? yo. ¿Sí? Watashi wa kino shukudai o shimasen deshita. Ok. Watashi wa kino shukudai o shimasen deshita. ¿Qué dice? Que ayer no hice algo. Shukudai es tarea, ¿no? O sea, Eso. sí, ¿no? Ayer no hice la tarea. Watashi wa kino shukudai o shimasen deshita. Vamos a leer ahora la segunda frase. ¿Quién la lee? Yo. Watashi wa mada shukudai o shiteimasen. Ok. Watashi wa mada shukudai o shiteimasen. En este caso, como podemos observar, el verbo no está, está en una forma específica, ¿no? ¿En qué forma? A ver, si se recuerda. En forma negativa. Ok, ese sería, digamos, el tiempo, ¿no? O sea, en tiempo negativo, por así decirlo, en una forma específica. No, shiteimasen, ¿en qué se diferencia en el shimasen deshita? Son distintas, Está en claramente, ¿no? Ajá, está en T. Más específica. T negativo.
Pero ¿por qué? Recordemos que la forma en T no tiene tiempo, no tiene nada. O sea, la forma en T es tabete, yonde. En cambio, aquí tenemos más después de la forma en T. ¿Qué es eso? ¿Imasen qué cosa es? ¿Hacer? ¿No? ¿Imasen? Perdón, es que entendí otra cosa. ¿Es la parte del gerundio de los verbos? ¿O estoy Ajá, confundida? exacto, sí. Entonces, no es la forma en T, es la forma en qué. En el gerundio, ¿no? Es Ajá, Teiru. teiru. Exacto, exacto. Es la forma en teiru. Ahora, nosotros al utilizar en una afirmación, en una frase, ¿no? Que no es una respuesta, simplemente es una afirmación de algo, ¿no? Vamos a utilizar preferiblemente la forma en teiru de los verbos para indicar que aún no hemos hecho tal acción, ¿no? Lo que dice aquí, la frase 2 es Watashi wa mada shukudai o shiteimasen. Yo aún no hago la tarea. ¿Okay? En español, esta estructura la formamos con el pasado simple y simplemente con la palabra aún. Aún no hago. Perdón, ¿qué pasado simple? En el presente nada más, ¿no? Aún no hago nada más. No hay particular problema. En el japonés vamos a utilizar la construcción gerundio, que habíamos dicho que con los verbos de segunda clasificación semántica se representaban con la forma en teiru, ¿no? Entonces, tenemos aquí shiteiru, shiteimasen, que significa no estoy haciendo literalmente. ¿No? Shiteimasen no significa no hice o no hago, sino no estoy haciendo. No es una forma en teiru negativa. Pero que en japonés, en esta estructura junto con el mada, se traduce en español como aún no hago. Si yo quisiera decir aún no como, ¿cómo diría? Mada tabete imasen. Mada tabete imasen, exacto. No, aún no como. Si yo quiero decir aún no estudio. Mada benkyou shite imasen. Exacto. Entonces, esa es la diferencia y la gran diferencia entre la primera vez que vimos Mada como respuesta a una frase con el mo benkyou shimashita ka y Mada benkyou shimasen. Ahí utilizábamos el presente negativo largo, mientras que aquí no necesitamos de ninguna pregunta. Lo único que estamos haciendo es afirmando, constatando, describiendo que nosotros o tal persona o lo que sea aún no ha hecho o aún no ha cumplido la acción denotada por el verbo. Entonces, las dos frases que tenemos, la primera, la de arriba, lo que indica es un pasado, tal cual, ¿no? Ayer no hice la tarea, es algo que ya sucedió, yo no tengo ninguna afectividad en eso porque ya pasó. Mientras que en la segunda frase, lo que yo tengo es justamente una descripción de algo que aún no sucede. Yo aún no hago la tarea, pero no he dicho que no la voy a hacer, no he dicho que ya pasó el plazo, no se sabe nada, solamente la constatación de que aún no cumplo con la acción. ¿Y de acá? Hi. Ahí se ¿Sí? ¿Hay alguna duda por ahora? No, hasta el momento. ¿No? Un poco para ahondar en el tema, antes de pasar a los ejercicios, tenemos entonces que este uso de teiru puede encontrarse ya sea con verbos que describen cambios y con verbos que describen actividades, como vimos tal cual en la clase 17, ¿no? Justamente lo que les hablaba de la clasificación semántica de los verbos. Entonces, en este caso hay que tener en cuenta esta división sobre todo, ¿no? Vamos a leer la primera frase, por favor. ¿Quién la lee? Susan wa. Uh-huh. Susan wa. Susan wa. Sí. Mada o kiteimasen. Ok. Susan wa mada okiteimasen.
¿No? En este caso es un verbo de cambio. El verbo kiru es un verbo de cambio que indica justamente despertarse, ¿no? Ahora, en este caso lo que dice la frase es que Su aún no se despierta, ¿no? Susan wa mada okitemasen. Vamos a leer la siguiente. ¿Quién lee, Laura? Watashi wa mada hiru gohan no tabete imasen. Ok. Watashi wa mada hiru gohan no tabete imasen. So desu ne. ¿Y cómo la podemos traducir entonces esta? ¿No he cenado? ¿Perdón? ¿Que no he cenado? Watashi wa mada tabete imasen. Hiru gohan no tabete imasen. ¿Hiru gohan qué significa? ¿Cuál comida principal sería? Según yo es la cena, ¿no? Sí, ¿eh? Cena es ban gohan. ¿Comida? Comida. Hiru gohan es la segunda, ¿no? La segunda comida importante del día, por así decirlo. ¿No? Porque tenemos primero asa gohan, ¿no? El desayuno, ¿no? Que dependiendo del país puede variar, ¿no? Como sabemos, ¿no? A veces hay desayunos dulces, salados, etcétera, ¿no? El que se hace usualmente en la mañana. Hiru gohan, ¿no? El que se hace usualmente en la tarde, ¿no? Al mediodía, pasando el mediodía, ¿no? Hasta esos 4 o 5, supongo, ¿no? Dependiendo del país, o de sus costumbres. Y ya Ban Gohan, la cena, ¿no? La tercera comida importante del día, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque, ¿no? Asa Gohan, Hiru Gohan, Ban Gohan. Eso sobre todo porque en algunas zonas, como ya les había comentado en su momento, en algunas zonas de México, la palabra comida no denota solamente la comida general, sino la comida justamente como segunda comida importante del día, ¿no? Entonces, muchas veces con varios estudiantes de México hay este problema de que cuando quieren decir comida, utilizan tabemono, pero tabemono denota la comida en general, ¿no? La palabra food del inglés. ¿No? No comida como segunda comida importante, no como el almuerzo. No sé si me dejo entender. Hi. Entonces, estos errores yo siempre los puntualizo, o sea, los explico en clase justamente para que no tengan problemas, ¿no? Porque una cosa es el sustantivo, comida, y otra cosa es el comida entendido como algo que, como el almuerzo, ¿no? La segunda del día. Entonces, habría que hacer ahí la diferencia. ¿Ahí? ¿Quieres que? Hi. Muy bien. Ok. Ahora, recuerden por favor el uso de mada. Mada siempre va a significar aún. No tiene esta sección de significar aún y de utilizarse sobre todo con verbos la forma negativa, ¿no? Entonces, significa aún, mada significa aún, todavía, ¿no? Dependiendo del contexto también puede ser parte de una frase un poco más elaborada, ¿no? O también puede ser el primer elemento de una frase. A ver, aquí nosotros estamos viéndola después de pronombres o de sujetos ya marcados. En el caso de la primera frase tenemos Susan wa mada okitemasen. Tú, mi sujeto, ¿no? En la segunda frase yo tengo watashi wa y ya luego lo que sigue. No, pero también podemos encontrar con la omisión, ¿no? O sea, no va a haber sujeto explícito y va a haber simplemente mada, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, mada donde imagen, aún no leo, en un contexto muy coloquial en el cual se omitan cosas, ¿no? Entonces, si están hablando, o estamos hablando, qué sé yo, de que nos dejaron como actividad leer un libro, ¿no? Y de repente llega un amigo al aula y de la nada nosotros simplemente decimos, amada y donde imagen, no, aún no leo, mira que aún yo no leo. Y implícitamente está la pregunta anatawa, ¿y tú? Entonces hay que ir identificando esta parte de estructuras, ¿no? de conversación, ¿no? Que podrían ser útiles también.
¿No? ¿Tienes acá? Una pregunta nada más. Sí, claro. En eso de cuando se pregunta Anatawa, cuando nada más pregunta ¿y tú? Pero bueno, tengo entendido que Anata está, o sea, si no conoces muy bien a la persona, se escucha un poco como rudo, ¿no? Exacto, sí. ¿Le podrías decir por su nombre, como Gustavo Wa? Gustavo Sanwa, en Ah, ese ok. caso sí. Ahí en todo caso, el uso del prefijo, perdón, del sufijo san sería medio obligatorio si queremos preguntarle algo a una persona, ¿no? A ver, el Anata suena un poco, ah, ¿cómo decirlo? Más que maleducado, suena un poco como para marcar distancias, ¿no? O sea, como que a veces es muy usado justamente con personas que no nos caen bien. A ver, o sea, para dejarles en claro que, o sea, te conozco, sé cómo te llamas, pero para mí vas a ser tú. O sea, no quiero establecer un lazo de confianza contigo, no me interesa eso. Entonces, Anatawa, ¿no? Estamos siendo educados, porque al fin y al cabo no estamos utilizando pronombres despectivos, no para referirnos a la persona, pero denota esta separación, ¿no? O sea, como que no hay esta confianza como para que me llames por el nombre, capaz. ¿No? El hecho de llamar por nombre a alguien al hacer una pregunta denota dos cosas. La primera, una cierta medio confianza que puede haber entre ambos o que ya se conozcan y que hay una buena relación entre ambas personas. O, segundo caso, puede denotar simplemente una formalidad, ¿no? Una formalidad en caso genérico. Así que va un poco más por el uso que nosotros le vayamos a dar, ¿no? Va a ser un poco más específico desde ese punto de vista. Entonces, una cosa podría ser, watashi wa nihongo ga suki desu. A mí me gusta el japonés. ¿Sí? Y luego pregunto, ¿Eddie-san wa? ¿Y a ti, Eddie? ¿No? Entonces, una cosa es eso, porque te conozco, entre comillas, ¿no? Porque vamos a decir un contexto en el que te conozco o eres mi amigo, por ejemplo. Pero otra cosa sería, si por ejemplo a mí una persona no me cae bien, no me interesa establecer lazos de amistad, no quiero ser tampoco grosero ni irrespetuoso, pero sí quiero marcar esto, no sí quiero dejar en claro que no quiero, así es. Entonces yo podría decir, watashi wa nihongo ga suki desu, anata wa, y a ti, es formal, sigue siendo formal y sigue siendo respetuoso, pero marca distancia, ¿vale? Y algo que es despectivo puede ser Omae. Hay. Pero el omae es un poquito, no tanto de respetuoso, sino que suena muy coloquial. No, el omae es ah, no sé, o sea, más que respetuoso, además de sonar coloquial, es un poco como para bajarle de grado a la persona. Por ejemplo, a ver, te hago así un ejemplo muy explícito. O sea, en el sentido, tú estás en un club de karate, por ejemplo, ¿no? Mientras tú estás practicando el deporte, perdón, adentro de la estructura y todo, tú sigues las reglas, ¿no? Del senpai, kohai y eso, ¿no? La cuestión de jerarquía. Pero de repente uno de los miembros de allí no te cae bien, termina el entorno, no todo el mundo se está yendo a sus casas, sales del local donde tú practicas el karate y de repente la persona que no te cae bien, ¿no? Tú le tienes que hablar y ahí al hablarle, pues si quieres como que darle a entender que lo respetas dentro del contexto de karate, pero fuera, capaz no es una buena persona y no merece tu respeto, según tú, por ende le vas a hablar como un poco despreciativamente de alguna forma, ¿no? Como diciendo, yo mantengo la jerarquía porque tú eres, no sé, cinturón negro, ¿no? Y yo soy otro cinturón en karate, ¿no? Más bajo que el tuyo. En karate tú tienes mi jerarquía y mi respeto. Fuera, omae. O sea, tú, así X, ¿no? Hay persona X, ¿no? No me interesas como persona. O sea, es como que muy directo. No sé si me dejé entender. Entonces, como que Sí. es muy así como para bajarte así de rango, ¿no? O más, ¿no? Es así muy específico. Es muy típico de la conversación masculina, ¿no? De las personas de género masculino. Porque usualmente las personas de género femenino no tienen tanta variación en estas estructuras. O sea, al máximo
podrían un poco modificarse sus pronombres entre ellas, pero no se llega a cierto grado de, es solamente en contexto masculino que a veces se tiende a hacer un poco más, a utilizar un lenguaje bastante bajo, ¿no? Por ejemplo, también lo que les comenté, ¿no? De que hay varias variaciones del pronombre yo en japonés para las personas de género masculino. Tenemos el watashi, lo que es para ambos, pero también tenemos el boku, o tenemos además del boku, tenemos el ore. No, pero ore, yo aquí les dije en su debido momento, a ore prestenle particular atención y háblenlo si lo quieren utilizar con un contexto muy íntimo entre amigos en el que se permitan estos pronombres, porque si alguien te escucha decir ore y ese alguien que es tu jefe o ese alguien es tu profesor, te va a mirar con ojos de está siendo un poco grosero, o sea, porque decir ore a referirte a ti mismo denota algo, un pronombre un poco jactancioso, o sea, un poco de jactarse, que tú te crees mucho más que el resto. Entonces es un poco mal visto, en realidad, decirse ore. También, ¿ok? Es como un poco arrogante. Ay, Ujú. Entonces, todo este tipo de cosas, pues está de más decirles porque yo les puedo dar estos conceptos, ustedes se los pueden anotar y todo, pero se aprende en cuestión de aplicación, ¿no? O sea, sí, así de simple. O sea, tengan en cuenta que existen, ¿no? Ore, Boku. Boku es un poco más, es bastante más aceptado que Ore, ¿no? Boku es simplemente una variación del pronombre Watashi, desde el momento en que Watashi se volvió muy utilizado por las mujeres, por el género femenino. Entonces, un poquito por esta distinción de sexos que lamentablemente sigue siendo muy rígida en Japón. Entonces, las mujeres utilizan mucho la modificación atashi, el watashi, pues un varón, para dejar bien en claro, mira, es que yo no te voy a decir watashi porque capaz vas a pensar esto que lo otro. Ore o boku. Ore, muy vulgar o muy jactancioso. Boku, más aceptado por ser simplemente más coloquial. ¿Quién está? ay, y de Sí, sí, sí. Okay. No, porque es muy importante identificar este tipo más que identificarse, saber la existencia, ¿no? Porque ahora en N5 no se ve tanto la variación del lenguaje, solamente vemos lo que es la parte de forma larga, forma corta y forma coloquial y de situación de discurso, pero ya en N4 sí se empieza a ver todo lo que es el lenguaje honorífico y la variación muy informal del idioma. Entonces ahí se ven tipo de expresiones que se utilizan que suelen ser muy de yakuza, por ejemplo. ¿No se saben lo que son los yakuza? Ay, la mafia. Entonces, la mafia japonesa. japonesa, ¿no? Entonces, claramente denota una cierta propiedad del lenguaje casi nulo, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de variaciones se va aprendiendo con el avanzar del nivel, ¿no? Porque ya son mucho más coloquiales en el sentido de que hay que saber que existen, ¿no? Para no andar hablando como persona sin estudios, por así decirlo. ¿No? Entonces, así como en español identificamos cuando alguien de repente tiene un cierto lenguaje y de repente ese lenguaje de alguna forma va de la mano con su, vamos a llamarlo así, ¿no? Con su clase social de alguna forma. Esto está, más en español a veces suele ser así, en japonés es así de simple, o sea, es como que está tan arraigado ¿cómo se dice? ¿Cómo podríamos decirlo así? Usar muchos vueltos de palabras. O sea, está tan conectado al poder adquisitivo y económico de las personas. O sea, que ya de repente, si tú te quieres presentar a la sociedad como cierta, dejando de entender cómo es tu background, entonces utilizas un cierto lenguaje. Allá es muy así, ¿no? Entonces acá de repente no siempre que uno utilice un cierto lenguaje, no siempre quiere decir en Latinoamérica que eres de cierta clase social, de repente. Allá en Japón es muy arraigado, o sea, es algo muy transparente. Entonces es distinto. Por eso se hace por eso imagínense que en un curso oficial de japonés, hasta allí te lo enseñan, ¿no? Porque forma parte de la forma conversacional y comunicativa, ¿no? Dentro de una sociedad que habla el idioma. Entonces, apenas yo tenga una oportunidad, les comento esto en clase, pero también está en parte de mis proyectos
la parte de hacer un taller de japonés coloquial, ¿no? Para ahondar mejor en el tema. Pero ya, sí, ya saben que se toma un poco de tiempo, así que apenas ya tenga hecho algo confirmado, ya les estaría comentando para quien quiera inscribirse. Más adelante todavía. Ay, minasan. Ahora sí los dejo. No sé si alguien quiere comentar algo más, ¿está bien así? Y es sensei. Bien. Entonces, nos vemos el día de mañana, ¿no? Ay, sensei. Hablar como chaca, me dice. Ah, no, nunca había escuchado esa expresión. Es No un sé qué término siquiera qué despectivo significa. en México. Ok. También ¿Despectivo en qué igual para, sentido? pues en las personas que hablan como muy de barrio, no Mm, sé, como de ok. Tepito, por ejemplo. Ok. Ok. Ya entiendo. Vale, sí, más o menos eso podría ser justamente como hablan los yakuza. O sea, muy así muy no curantes del entorno, ¿no? De repente usando términos muy fuertes y vulgares al lado de un niño, o de repente cosas así, ¿no? Es como que muy característico de alguien que tiene que ver mucho con la mafia o ese tipo de educación que es muy baja, de repente. Ok, entonces ya lo ahondaremos en el tema. Se me hace muy interesante para mí, pero bueno, por tiempo tenemos que parar acá. Y nos vemos mañana, chicos. Cuídense. Matasta. Arigato gozaimasu. Fíjate, sensei. Arigatou gozaimasu. Hasta. Matasta.